Hoy el Señor nos ofrece una luz sobre la realidad que vivimos. Cada domingo lo hace, pero hoy es otro aspecto distinto. Piense que lleva a los discípulos a una zona, donde son las aldeas, dice, de Cesarea de Felipe. Esa era una zona, eran construcciones romanas, y los habitantes, la mayoría allí eran gentiles, o sea, no eran judíos. Y allí les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Primero quiere saber qué se anda diciendo entre la gente. ¿Por qué pregunta eso? No es por una razón como de vanagloria, como hoy en día cuando alguien crea un sitio en Facebook o en YouTube preocupado, ay, ¿cuántos likes me están poniendo? No está hablando de eso, sino que quiere instruir a los discípulos sobre su misión. Esto es importante que lo comprendamos para que nos demos cuenta en qué consiste la fe cristiana. Porque a lo mejor no hemos vivido nuestra fe verdaderamente cristiana. Entonces, ellos le dicen, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros uno de los profetas. O sea, ponen eso como si es un simple profeta, uno que está hablando en nombre de Dios y ya está. Claro, para ellos era muy importante eso. Sin embargo, Jesús no es un simple profeta, sino que es algo más. Entonces les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es bueno que nos preguntemos cada uno, siempre, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa en tu vida? ¿Te salva de algo Jesús? ¿Ha actuado en tu vida? Porque no se trata solo, sí, bueno, es que el otro día estaba enfermo y me curó. Eso es bonito. Pero no es eso la vida cristiana. Ver solo cuando estás enfermo y te cure. No, la vida cristiana es qué es lo que Dios quiere para tu vida, para que tú hagas en la vida. Él nos guía con su voluntad, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Entonces, Pedro le contesta, tú eres el Mesías. Pero inmediatamente dice, él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. ¿Por qué les prohíbe? Porque era una mentalidad en aquella época. Ellos se imaginaban un Mesías al estilo de los reyes, especialmente al estilo del rey David y de Salomón. Recuerden que los reyes fueron ungidos por Samuel, y eso es lo que significa Mesías, ungido. Pero él no venía a hacer lo que hicieron estos reyes. Los reyes quisieron consolidar un reino territorial. No, Jesús no viene a eso. No viene a asegurar la vida material de las personas, no. Viene a guiarnos al cielo, conducirnos al cielo. A eso viene Jesús. Ese es su mesianismo. Por eso Él les pide que no se lo digan a nadie, porque la gente no va a entender cuál es el mesianismo de Él. Inmediatamente les explica, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y fíjense qué parecido con lo que dice Isaías. Dice, el Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Imagínate.
están golpeando y vos, dele más. O dice, las mejillas los que mesaban mi barba. ¿Saben lo que es mesar la barba? Cuando tienes una barba larga, que generalmente los judíos la tenían, te guiñan los pelos hacia abajo. Y te cuento que eso duele, porque la piel es muy delicada. Y si te guiñan los pelos de la barba, duele, ¿verdad? Dice, él ofreció las mejillas. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Claro, un salivazo no duele físicamente, pero duele moralmente, porque es una humillación, da asco, que te estén escupiendo. ¿Y por qué haría alguien eso? ¿Por qué? Dice, tengo cerca a mi defensor. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Fíjense, es porque Dios nos ayuda. Por eso a los sacerdotes y a las religiosas, los poderosos les tienen miedo y tratan de humillarlos. Porque nosotros tenemos dentro el amor de Dios. Y eso no lo pueden aplastar. Porque cuando te sabes amado de Dios, te pueden estar diciendo cualquier cosa. Pero tú estás confiado en ese amor de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Aquí dice, entonces Pedro lo llevó aparte y se puso increpando. Como quien dice, no Señor, ¿cómo se te ocurre? Te acabo de decir que vos sos el Mesías y ahora estás diciendo que te van a matar. No. Tú eres el Mesías que va a restaurar el reino de Israel. Y es cuando Jesús le dice una palabra fuerte. Ponte detrás, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Satanás? Porque Satanás, el que quiere impedir que Jesús realice la voluntad del Padre. Y es lo que Satanás, el que quiere impedir que nosotros realicemos la voluntad del Padre. Por eso le dice a Pedro, ponte detrás. Ponte detrás. O sea, sé discípulo, no seas piedra de obstáculo. El discípulo es el que sigue a Jesús en dar su vida por los demás. Fíjense que todo esto conlleva una comprensión del hombre, eso se llama antropología. En la antropología tú comprendes lo que es el ser humano, que el ser humano no es solo cuerpo, es también alma. Y esta alma es inmortal, está llamada al cielo, a la vida eterna. Por lo tanto, la preocupación del ser humano no puede ser solamente la comida, la bebida, el vestido, la casa, la diversión. No, porque no es solo cuerpo, no es solo materia, es también alma. Y el alma está llamada al cielo. Es lo contrario a la mentalidad del mundo de hoy. Fíjense que cómo el mundo cambió esa mentalidad cristiana y nosotros hemos recibido esa influencia. Es muy fuerte esa influencia. De tal manera que nosotros pensamos muchas veces ya no de una manera cristiana, sino de una manera materialista. Porque, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿qué trajo? Quisieron extirpar la iglesia y promovieron, por ejemplo, el matrimonio civil y el divorcio. ¿Para qué? Para destruir la familia. Para eso. Para destruir la familia y quitar las bases de la religión a las personas. De tal manera que entonces el individuo se ve solo y tiene que luchar por sí mismo y hacer las cosas. Fíjense que en la Edad Media, que era la cristiandad,
se vivía en comunidad, estaban los gremios de los constructores, los gremios de todos los estudiantes, los profesores, había los gremios y eran como comunidades, y estaban también los monasterios, estaban, ¿verdad?, las comunidades religiosas. Pero entonces, cuando viene la Ilustración, quitan todo esto y con la Revolución Francesa lo imponen a la fuerza. De ahí surge ¿qué cosa? Surge la mentalidad de lo que vamos a llamar después el liberalismo, donde la persona vive individualísticamente y solo pensando en sus necesidades materiales, ¿verdad? Y eso no es que sea malo, también hay que pensar en las necesidades materiales, pero no puedes pensar solo en eso, porque tienes alma también. Después, el liberalismo surge que muchos viven esa mentalidad de una manera egoísta y a los más débiles les hacen sufrir demasiado, les imponen cargas horribles en el trabajo. Trabajos de 12 horas, trabajo de... trabajar niños y mujeres en las fábricas y cuestiones explotándolos. Y surge entonces el socialismo, pero el socialismo también tiene una visión materialista del ser humano, una visión como solo la economía. Ya no le interesa el alma a las personas, no le interesa. Entonces el socialismo pretende decir, bueno, lo que tenemos que defender es el colectivo, no tanto el individuo, sino el colectivo. Pero al final, claro, como siempre, si no salva a las personas, no les sana su corazón egoísta, los más poderosos políticos socialistas son los nuevos ricos, ¿verdad? Lamentablemente. Y eso sucede en todas las sociedades donde hay socialismo, en todas. Ahora, la Iglesia ha iluminado esto. Fíjense que el cristiano no podría ser ni liberal ni socialista, porque los cristianos no nos quedamos solo en el individuo, porque eso es demasiado egoísta, ni tampoco en el colectivo, porque eso le quita la libertad a los individuos. Entonces, ¿qué diríamos que promueve la Iglesia? La Iglesia promueve una mentalidad que es muy parecida a la mentalidad conservadora. ¿Por qué? Porque el conservador, ¿qué promueve el conservador? Promueve dos cosas importantes. El verdadero conservador promueve la familia, que es la base de la sociedad, y para eso se promueve el matrimonio entre el hombre y la mujer, y se protege la vida de todos los seres humanos desde su concepción. Eso es una parte. Y otra parte es la religión. El conservador, incluso aunque fuera un conservador ateo, el conservador comprende que la religión tiene una importancia grande en la sociedad. ¿Por qué? Porque la religión te establece límites a la moral. Y al establecer límites, eso hace que una sociedad surja y pueda ser mejor en sí misma. Incluso pues se puede tomar lo mejor del liberalismo y lo mejor del socialismo. Hay que promover al individuo, pero quitándole el aspecto de egoísmo, de materialismo. Y hay que promover el colectivismo, pero quitando aquello que suprime las libertades, o sea, permitiendo la libertad del individuo. Podemos tomar lo mejor de las dos partes, pero lo importante es la fe cristiana, que podamos descubrir a dónde nos lleva el Señor, porque el Señor nos llama, Él nos llama. Dice, el que quiera seguirme, dice Jesús,
El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. El que quiera venirse conmigo, dice, que se niegue a sí mismo. Fíjense qué importante comprender esto. O sea, negarte tu egoísmo, negarte al egoísmo. Estar abierto a las necesidades de los demás. Entonces, lo primero, negarte a sí mismo. Y dice que tome su cruz, que cargue con su cruz cada día. ¿Qué es la cruz? O sea, una vez que cuando tú te niegas a ti mismo, experimentas el sufrimiento. ¿Por qué? Porque inmediatamente te das cuenta, a veces te niegas tú solo y los otros no se quieren negar. Siguen en su egoísmo. Y eso te hace sufrir. Porque a lo mejor en el matrimonio uno de los dos se ha entregado plenamente y el otro no tanto. Y el otro es egoísta, el otro no sirve al que está en el matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, eso se llama cruz. Y Jesús nos dice, carga con tu cruz, no la tires, la cruz. Porque lo que enseña la Revolución Francesa es el divorcio. Sepárense, no se aguanten. ¿Por qué tienes que aguantarte cosas horribles? No, mándalo a la porra. En cambio, la fe cristiana dice, carga con tu cruz cada día. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, sírvele, ama a tus hijos, quiérelos. Pero muéstrales también el camino de la verdad, que es la fe cristiana. Qué fundamental eso. Y que me siga. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa que yo me pregunte qué es lo que Dios quiere para mí. No solamente si yo quiero a tal persona y me gusta esa persona, voy a ir a vivir con ella, o quiero hacer este negocio, o quiero estudiar esta carrera para tener una profesión, o quiero comprarme una casa, o quiero tener un carro. O sea, no es que no esté prohibido querer cosas, está bien si las quieres tener, pero sabiendo que lo primero es preguntarte, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Acaso Dios quiere que te cases con tal persona? ¿Lo quiere Dios de verdad? ¿Te lo preguntaste cuando ibas a casarte? ¿Será que Dios quiere que yo me case con esa persona? O si alguien te gusta y eres soltero o soltera, ¿será que Dios quiere que yo me case con esa persona? Si Dios quiere, te abrirá el camino, ciertamente. Pero tú encomiéndate a Dios, tú pregúntale, Señor, ¿tú lo quieres? Ayúdame a hacerlo entonces. Si tú lo quieres, ayúdame a hacerlo. Ayúdame. Pero es importante preguntarse primero si lo quiere Dios. ¿Por qué? Porque ese es el camino al cielo. El camino al cielo es querer hacer la voluntad de Dios, que Dios reine en tu vida. Porque Dios, que te creó, quiere lo mejor para ti. No es un monstruo Dios. No es alguien que impone su voluntad porque le da la gana, sino porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Por eso pidámosle al Señor que sea Él el que nos guíe, que nos ayude a tomar esas mejores decisiones.